Buenas noches. Vamos a iniciar esta tercera videoconferencia. Quisiera saber si me están copiando, por favor. El tema que vamos a tratar en esta tercera videoconferencia corresponde a soluciones. Veamos. La primera diapositiva. Como pueden observar, tenemos 4 matrices, ¿no? Dentro de las cuales tenemos algunos materiales líquidos que nosotros le vamos a llamar soluciones, ¿no? Veamos nuestras diapositivas. Dice, la muestra del río, ¿será una sustancia pura o será una mezcla? Si fuera una mezcla, pues bien, ¿será homogénea o heterogénea? ¿Qué tendremos en las aguas de un río? Sigamos por ahí. Ahora, si la muestra está turbia, ¿será una solución o una suspensión? ¿Y en qué consiste el proceso de disolución? Ahora bien, se nos pregunta, ¿todas las soluciones conducen la corriente eléctrica? ¿La conductividad del agua de río es alta o baja? ¿Qué pasaría si tuviésemos una muestra de agua de mar? ¿Conducirá en mayor cantidad la corriente eléctrica? ¿Y cómo se define la solubilidad y qué factores afectan la solubilidad? ¿Cuántos tipos de soluciones existen? ¿Y cuáles son las unidades con las cuales medimos la concentración de las soluciones? Bien, todos estos temas lo vamos a ir contestando a lo largo de esta videoconferencia. A modo de información, nosotros consideramos como solvente universal al agua porque disuelve casi a todas las sustancias, ¿no? También acá hacemos algunas cuestiones, ¿no? Dicen que las gaseosas contienen demasiada azúcar y cafeína. ¿Será cierto esto? ¿Podremos saber qué cantidad de azúcar y cafeína hay en una botella que tiene una capacidad de 250 mililitros? ¿Y qué pasaría si tuviésemos un volumen de 1 litro? ¿Cómo lo expresaríamos el contenido de azúcar y cafeína en este volumen, ¿no? Para eso nosotros estudiamos las concentraciones. Pues bien, como logro de nuestra sesión para hoy, esperamos que al término los estudiantes calculen concentraciones de soluciones acuosas que tienen importancia industrial, para ello tomando en cuenta los factores que influyen en la solubilidad. Muy bien, sigamos. Acá tenemos el concepto de lo que es una solución. Trataremos de resumirlo. Una solución básicamente es una mezcla homogénea que tiene 2 o más componentes, ¿verdad? Y a los componentes de una solución no lo podemos visualizar, entonces hablaremos de una solución cuyos componentes adquieren pues el tamaño demasiado pequeño, tamaño de átomos, de moléculas o de iones. Analicemos el siguiente esquema. Tenemos agua de mar, en la cual tenemos como componentes al oxígeno, al nitrógeno, a las sales como cloruro de sodio, cloruro de calcio, cloruro de magnesio, y tenemos un componente que está en mayor cantidad, al cual nosotros de ahora en adelante le vamos a llamar solvente. Entonces, ¿qué es el agua? Fíjense,
Básicamente una solución en este caso podemos apreciar que está formado por muchos componentes que están en pequeñas proporciones, a las cuales le vamos a llamar solutos, y un solo solvente, ¿no? Un solo solvente y muchos solutos. Entonces, para efectos de cálculo, nosotros vamos a emplear el término solución igual a soluto más solvente, ¿no? Soluto más solvente. Acá tenemos otro esquema en el cual podemos visualizar un vaso, ¿no? Con agua, se le está agregando, podría ser azúcar, ¿cierto? También por acá tenemos un vaso con jugo de naranja y por acá tenemos un vaso con leche. Entonces, ahí tenemos dos componentes básicos de una solución. A la primera, podríamos decir que es una mezcla coloidal, ya que el tamaño de la partícula va pues en un rango de 10 a la menos 9 micras a 2 por 10 a la menos 7 micras. Mientras que el segundo caso podríamos hablar de una suspensión o una emulsión, para cuando el tamaño de las partículas está en el orden de 2 por 10 a la menos 7 micras. Fíjense ustedes. Muy bien, sigamos. Acá tenemos un mapa conceptual que nos ayuda a informarnos con respecto a sistemas materiales. Tenemos nosotros, la materia está básicamente dividida en dos grandes campos, como sustancia pura y como mezcla. Y dentro de sustancia pura nosotros tenemos a los elementos. La unión de varios elementos es un compuesto. De igual manera, si nosotros no identificamos sus componentes, hablamos de una mezcla homogénea, mientras que si nosotros observamos que hay 2, 3, 4, 5 fases, o podemos identificar sus componentes, hablaremos de una mezcla heterogénea. Muy bien, dentro de mezclas entonces tenemos a los coloides y a las suspensiones. Ahora bien, tenemos por acá un esquema, ¿no es cierto? Un esquema en el cual podemos apreciar una mezcla homogénea formada por una sola fase, en la cual hemos disuelto azúcar en agua, ¿no? Se forma como un todo, en la cual no podemos identificar qué parte es azúcar ni qué parte es agua. Lo tenemos como una sola mezcla, ¿verdad? También podríamos apreciar por acá agua y arena. Si lo dejamos en reposo, vamos a observar que se van a formar dos fases. Por lo tanto, hablamos de una mezcla bifásica, heterogénea. También podríamos agregar al agua una porción de sal. La sal se disuelve en el agua y tendríamos una fase homogénea, ¿no? Pero si lo mezclamos con aceite, ya tendríamos dos fases. A esta mezcla se le llama fase o mezcla heterogénea, bifásica. Dos fases, bifásica. Características de las soluciones. Tienen composición variable, es decir, la proporción de sus componentes no es fija, variando así su concentración. Por ejemplo, tenemos una solución de agua con ácido clorhídrico y podemos contener 10%, 20% o 30% o cualquier otro porcentaje con respecto a toda la solución. ¿Esto qué nos indica? Que vamos a tener 10, si hablamos en volumen, 10 mililitros de ácido clorhídrico y el resto será de agua, o sea 90 mililitros de agua. Si hablamos de un 20%, tendremos 20 mililitros de ácido clorhídrico y 80 mililitros de agua. Igual, si tenemos una solución que está al 30%, podríamos decir que tenemos 30 mililitros de ácido clorhídrico y 70 mililitros de agua. Es así como se interpreta entonces. Tenemos también otra característica que es de homogeneidad, ¿no? Las sustancias que componen las soluciones no se aprecian a simple vista, debido a que las partículas
dispersas son demasiado pequeñas, ¿no? Son demasiado pequeñas. Por ejemplo, una disolución de la sal común, o sea, sal disuelta en agua. Estas soluciones lo podemos separar por métodos físicos, ¿no? Por ejemplo, si tuviésemos sal común en agua, podríamos evaporar el agua y luego obtener la sal y el agua en forma separada al condensarse, ¿no? También, en general, para efectos de cálculo, podemos definir que una solución es igual a un solvente más N solutos o K solutos, ¿no es cierto? Son las sustancias que se encuentran en menor cantidad. Entonces el soluto es la sustancia que se dispersa en el solvente y nos determina las propiedades químicas de la solución. Generalmente se encuentra en menor cantidad y lo vamos a simbolizar con STO. Mientras que el solvente o disolvente es la sustancia que actúa como medio dispersante para el soluto. Disuelve el soluto y se encuentra en mayor cantidad. Observación. El nombre de una solución siempre lo determina el soluto. Por ejemplo, una solución de hidróxido de sodio, una solución de bario, una solución de ácido sulfúrico, etc. Pero el estado físico lo determina la sustancia que se encuentra en mayor cantidad. En este caso, el solvente. El solvente determina el estado físico de la solución. Clasificación de las soluciones. Según el número de componentes tenemos binarias, cuando tenemos un soluto y un solvente. Por ejemplo, etanol en agua. Ternarias, cuando hay dos solutos y un solvente. Por ejemplo, podríamos hablar de la sal, que es el cloruro de sodio, y nitrato de potasio, otra sal, disueltas en agua. Tenemos tres componentes. Acá tenemos algunas imágenes que podemos apreciar de soluciones binarias, por ejemplo, ¿no? Llamada también disolución. Es un soluto y un solvente. Para efectos de cálculo vamos a trabajar de esa manera. Una solución acuosa son aquellas donde el solvente es el agua, ¿no es cierto? Ahí tenemos solución acuosa, un soluto más el agua. También, según el estado físico, tenemos nosotros soluciones sólidas, como por ejemplo las aleaciones, el bronce, ¿no? Una aleación de cobre y estaño, el acero, una aleación de hierro y carbono, el latón, una aleación de cobre y zinc, las amalgamas de mercurio, una aleación de mercurio, que es metal, ¿cierto? Ahí tenemos las imágenes. Ahí está. También tenemos soluciones líquidas, tales como el vinagre, que es una mezcla de ácido acético en agua, el agua oxigenada, peróxido en agua. Tenemos también soluciones gaseosas. Dentro de ellas tenemos el aire seco, formado por nitrógeno, oxígeno y otros gases. Tenemos los gases naturales, formados por el metano, el etano, el propano, etc. Muy bien. Y tenemos una tercera clasificación según su concentración. En este caso está dada por la proporción del componente en pequeña cantidad, o sea, el soluto, y por la abundancia relativa del soluto en las soluciones. Estas podemos ver acá, soluciones diluidas, cuando el soluto se encuentra en una pequeña cantidad con respecto al solvente o a la solución. Tenemos soluciones concentradas. El soluto, en este caso, ya se encuentra en una cantidad considerable. Tenemos soluciones saturadas, cuando el soluto se encuentra en su máxima concentración a una determinada temperatura. Ahí tenemos un esquema que nos ilustra que la velocidad de cristalización tiene que ver
con la cantidad de soluto disuelto, la cantidad de soluto no disuelto y la velocidad de disolución, ¿no? La velocidad de disolución. Ahí se puede apreciar. También en función al color, observen ustedes, un color bastante claro, diluida, se va agregando mayor cantidad de color, concentrada, y sobresaturada o saturada cuando el color es bastante fuerte. Ahí tenemos una gama, fíjense, desde más claro hasta más oscuro. Entonces, también de acuerdo a la coloración podemos decir que tenemos soluciones diluidas y soluciones saturadas o sobresaturadas. Según el carácter molecular de sus componentes, tenemos soluciones conductoras, que son aquellas en las cuales los solutos están ionizados, o sea, los electrolitos, tales como las disoluciones de ácidos, bases y sales. Tenemos las no conductoras, el soluto no está ionizado, por lo tanto no conduce la corriente eléctrica, por ejemplo el agua destilada. Ahora bien, ya tenemos los conceptos básicos de estas soluciones. ¿Cómo podemos medir ahora la concentración de una solución? Para medir la concentración de una solución, nosotros básicamente vamos a ver formas de expresar la cantidad del componente que está en menor cantidad con respecto a la cantidad de solución o solvente. Dentro de estas unidades de concentración tenemos las unidades químicas de concentración y las unidades físicas de concentración. Dentro de las unidades químicas tenemos la normalidad, la molaridad, partes por millón, molaridad, etc. Y dentro de unidades físicas nosotros tenemos porcentaje en peso, porcentaje en volumen, porcentaje peso-volumen, etc., ¿no? Etcétera. Muy bien. Ahora veamos las unidades físicas de concentración. Dentro de las unidades físicas de concentración tenemos el porcentaje en peso, ¿no? El porcentaje en peso. Y el porcentaje en peso va a ser igual al peso del soluto sobre el peso de la solución multiplicado por 100. Peso de soluto sobre peso de solución multiplicado por 100. Ejemplo, observen ustedes, nos piden calcular el porcentaje en peso de una solución que contiene 15 gramos de glucosa que está disuelto en 185 gramos de agua. Primero tendríamos que preguntarnos quién es el soluto y quién es el solvente. Tenemos dos componentes. Hemos dicho que el soluto es la sustancia que se encuentra en menor cantidad, mientras que el solvente es la sustancia que se encuentra en mayor cantidad. Y la suma del soluto más solvente me da el volumen de la solución o el peso de la solución. Veamos, en este caso, observamos que tenemos 15 gramos de glucosa y 185 gramos de agua. Por lo tanto, los 15 gramos de glucosa representan la menor cantidad y ese será el peso del soluto. Y el solvente viene a ser 185 gramos de agua. La suma de ambos es el peso de la solución. Como me piden calcular el porcentaje en peso, ya tengo ahí la relación, será igual al peso de la glucosa sobre el peso de la solución por 100. Reemplazando valores, tendría 15 gramos, que es el peso de la glucosa, entre 15 más 185, que es 200. ¿No es cierto? Todo multiplicado por 100. De ahí se cancela 0, 0, y queda 15 entre 2. Y eso es 7.5, ¿cierto? 7.5%. Fíjense. Entonces, ahí tenemos la primera aplicación de cómo determinamos el porcentaje en peso de una solución. Muy bien. Veamos otro ejemplito por acá. En este caso, tenemos como dato el porcentaje en peso de la solución y nos piden calcular el peso de soluto disuelto en 100 gramos de disolvente. Tengo el peso del solvente, me piden el peso de soluto. Entonces, planteo
primero mi formulita. En este caso, el peso de la glicerina no lo conozco y voy a despejarlo. Va a ser igual al porcentaje en peso por el peso de la solución entre 100. Reemplazando valores, el porcentaje en peso lo conocemos, que es igual a 3. Por el peso de la solución va a ser igual al peso de la glicerina más el peso de solvente, ¿no? Entonces también lo vamos a reemplazar de esa manera. Ya tendríamos entonces 100 por el peso de la glicerina va a ser igual a 3 veces el peso de la glicerina más 3 veces por 100, ¿no es cierto? Ya está. Y tendríamos despejando por ahí el peso de la glicerina entre 300 sobre 97, ¿no es cierto? Y ya tendríamos, y eso es lo que me piden ayer, la glicerina es el soluto, ¿no? Que sería igual a 3.09 gramos. Miren ustedes, es otro tipo de ejercicio. Ahí está. Acá para ustedes, dice calcule la cantidad en gramos de azúcar que se debe disolver en 825 gramos de agua para preparar una solución al 20% en peso. Facilísimo, igualito que el anterior. Tengo mi peso de solvente, 825 gramos, mi porcentaje en peso de la solución, 20%, y me piden calcular el peso soluto que viene a ser el azúcar. Entonces, igual que el caso anterior, despejamos, peso del azúcar va a ser igual a 20 por el peso del azúcar más 20 por 825, y esto va a ser igual 100 menos esto, sería 80, 20 por 825 entre 80, tendríamos el peso de azúcar, ¿verdad? Ahí está, resuelto el ejercicio, miren. Es tan sencillo que ustedes mediante la aplicación de la relación, es cuestión de que busquen los datos y encuentren, en este caso, lo que corresponde, ¿no? Lo que corresponde a determinar, en este caso, el peso del soluto. Muy bien, sigamos. También tenemos nosotros el porcentaje en volumen. En forma similar, el porcentaje en volumen no es otra cosa que el volumen del soluto entre el volumen de la solución multiplicado por 100. Entonces, con esa relación nosotros ya podemos ejemplarizar. Acá, por ejemplo, me dice, calcule el porcentaje en volumen de una solución de alcohol etílico preparada mezclando 10.5 mililitros de alcohol con suficiente agua para dar un volumen total de 50 mililitros de solución. En este caso, ya tengo el volumen de soluto, 10.5, volumen de solución, 50. Solamente me falta reemplazar y multiplicarlo por 100, ¿no es cierto? A ese cociente. Entonces, tendría por acá, reemplazando, sería en este caso el porcentaje en volumen va a ser igual, lo voy a reemplazar para que ustedes lo calculen, sería 10.5, ¿no es cierto? 10.5 entre 50 está multiplicado por 100, así de fácil. Y ya tendríamos la respuesta, ¿verdad? Ya tendríamos la respuesta. Es 100 por si acaso, 100, me ha salido, parece un 8, este 100. Se va, 0, 0, quinta, 1, quinta, 2, y 10.5 sería 21%. Miren. Y ya tengo la respuesta, 21%. Muy bien, así son los ejercicios sencillos. Sigamos por acá, tienen más ejemplitos.
Acá, por ejemplo, dice un vino contiene 12% de alcohol por volumen. Calcular el número de mililitros de alcohol en 225 mililitros de vino por factor de conversión. 225 mililitros es la cantidad de solución, ¿no es cierto? De las cuales en 100 mililitros de vino yo tengo 12 mililitros de alcohol, porcentaje. Por lo tanto se me cancela mililitros de vino, y me queda la respuesta en función a los mililitros de alcohol que es el soluto. Por factor de conversión. Fórmula también lo pueden hacer. Igualito acá arriba. Igualito. Dice se tiene una solución de 500 mililitros de tricloruro de hierro al 15% en volumen. Y me piden calcular el volumen de soluto. Se trabaja de la misma manera, ¿cierto? Tendríamos 500 mililitros. Acá vamos a trabajarlo. 500 mililitros. Esto. mililitros por, acá viene mi primer factor de conversión, dice que por cada 15 mililitros de tricloruro férrico, 15 mililitros de Fe cloro 3, ahí está, 100 mililitros es de solución, sustancia impura, ¿no es cierto? 100 mililitros es de su solución, de su solución, ya está. Acá entonces se me cancela mililitro con mililitro y me queda 500, dos ceros, me queda 75 mililitros de tricloruro hierrico, no, tricloruro férrico, perdón. Y eso sería la respuesta Fe cloro 3. Miren ustedes. Y ya tendríamos ahí la respuesta en función al volumen de soluto, ¿no? No. El porcentaje no es igual a mililitros, ¿cierto? Todo esto significa 15%. 15%. O sea, de 15 mililitros de cloruro férrico que está disuelto en 100 mililitros de solución. Esta es la solución de tricloruro férrico. Por eso estamos cancelando. Y me queda el volumen, en este caso, de tricloruro férrico. Este es mililitros. Ahí está, mililitros. Ahora sí. Muy bien. Así es, 15%. Eso es lo que estamos aplicando acá. 15%. Miren ustedes. Pero 15 es puro. Y los 100 mililitros es toda la solución. Y nos dan como dato 500 mililitros de solución. Por eso estoy aplicando de esa manera. ¿Ya? En otras palabras, esto lo podrías aplicar como regla de 3 también, ¿no? 500 mililitros representa el 100%. 15 mililitros, X. Y sale. Igual. Ya está. Sigamos. Ahí tienen más ejemplitos para que ustedes trabajen. También, ahora sí hablamos de unidades químicas de concentración. Dentro de las unidades químicas de concentración tenemos la molaridad. Y la molaridad se expresa como el número de moles de soluto disueltos en un litro de solución. O el volumen expresado en litros. Ya está. Por ejemplo, acá dice una solución de cloruro de sodio 2.5 molar. Se expresa como que esa solución contiene 2.5 moles de cloruro de sodio en un litro de solución, ¿no? En un litro de solución. Ahí tienen ustedes
Una solución 5 molar de NaOH contiene 5 moles, ¿no es cierto?, de hidróxido de sodio disueltos en 1 litro de solución. Ya está. Acá tenemos un ejemplito de aplicación. Nos dice preparar una solución acuosa, 1 molar de bromuro de calcio. Tenemos la molaridad, ¿cierto? La molaridad es 1 mol por litro. Vamos a preparar 1 litro de solución. Entonces, para eso debemos determinar el peso de bromuro de calcio, ¿cierto? Bromuro de calcio. Con esta relación, molaridad va a ser igual al peso sobre el peso molecular del soluto multiplicado por su volumen de solución. El peso no lo conocemos. Esto sí, la molaridad lo conocemos. El peso molecular, sabemos de qué sustancia se trata. Podemos hallarlo. El volumen de solución, 1 litro. Entonces despejamos. Se despeja. Y ahí se calcula lo que nos piden o nos solicitan determinar, que es el peso molecular. Y ya está. ¿Cierto? Ya está ahí. Acá hay otro ejemplito, parecido al anterior, para que ustedes se ejerciten. Tiene que ver también con molaridad. Tiene que ver con molaridad. Ahí tenemos otro ejercicio para que ustedes lo resuelvan. Ya lo tenemos planteadito. Calcular, dice, la concentración molar de 500 mililitros de solución. Ya tengo el volumen de solución, que contiene 98 gramos de ácido sulfúrico. Entonces, esto es 98, peso molecular 98 y volumen de solución 500, 0.2. Por lo tanto, esto me va a quedar 2, ¿no? Si reemplazo, 2 molar. Miren ustedes, se cancela gramo con gramo y me queda la respuesta en 98 mol por litro. Y eso es molaridad. Eso es molaridad. Muy bien. Ahí tenemos otro ejemplito. Dice, ¿cuál es la molaridad de una solución obtenida al disolver 12 gramos de cloruro de sodio en agua destilada hasta obtener 250 mililitros de disolución? Sería 12 entre 58.5, que es el peso molecular de la sal, multiplicado por 0.25. Y ya tendríamos la molaridad. Así de fácil, ¿no? Así de fácil. Esos conceptos deben manejarlo al revés y al derecho para que puedan trabajar soluciones, ¿no? Entonces, molaridad va a ser igual al peso de la sal, ¿no es cierto?, entre el peso molecular, tabla periódica, multiplicado por el volumen de solución expresado en litros. ¿Ya está? Reemplazan y ya tienen ustedes la molaridad. Está directo, sencillo, directo. Ahora sí veamos la normalidad. La normalidad es otra unidad química de concentración. La normalidad se define como el número equivalente de gramos de soluto disueltos en 1 litro de solución. Pero ese número equivalente también es igual al peso sobre peso equivalente, porque así como normalidad, ¿cierto? Ahí está, peso de soluto entre peso equivalente al soluto. Y peso equivalente al soluto va a ser igual a peso molecular sobre un parámetro teta. Ahí está. Número equivalente de gramos peso sobre peso equivalente. Les decía a ustedes, el peso equivalente va a ser igual al peso molecular sobre un parámetro teta. Ese parámetro teta depende del tipo de función. Si la función es un óxido, entonces teta va a ser igual al número de estado de oxidación del metal. Si la función es un ácido, teta es igual al número de hidrógeno. Si la función es un hidróxido, teta es igual al número de OH. Pero si la función es una sal, en este caso será igual a la carga catiónica, o sea, a la carga del elemento metálico multiplicado por la cantidad de átomos. Y ya tendríamos nosotros, en este caso, el peso equivalente. Muy bien, ahí tiene la normalidad entonces en función de teta, peso molecular, volumen y
Ahí está. Peso, teta, peso molecular, este es peso molecular y volumen. Veamos. Determinación del parámetro teta, lo que les había indicado. Ahí está, para un óxido, para un ácido, para un hidróxido y para una sal. También tenemos para un elemento, ¿no? Para una sal es igual al peso molecular sobre la carga del metal, ¿no es cierto? Sobre la carga metálica multiplicada por la cantidad de átomos, que es la atomicidad. Ahí tenemos algunos ejemplitos de cómo se calcula el peso equivalente. El peso equivalente va a ser igual al peso molecular sobre teta. En este caso tenemos el ácido fosfórico, ¿no es cierto? Teta va a ser igual a la cantidad de hidrógenos, que es 3. Peso molecular 98. Cuando nos piden calcular el peso equivalente a gramo del hidróxido férrico, primero hay que plantear cuál es el hidróxido férrico, ¿no? El hidróxido férrico, como es terminación ico, el fierro, trabaja con su estado de oxidación mayor. Entonces, Fe, paréntesis, OH, OH, 3. Ese es el hidróxido férrico. Hallamos el peso molecular y lo vamos a dividir entre 3, ¿no es cierto? Entre 3. ¿Por qué? Porque 3 es el número de OH. ¿Ya está? El peso equivalente del sulfato de aluminio. Aluminio. Este es Al, 2, paréntesis, SO4, de esa manera, todo 3. Miren ustedes. Y el peso equivalente va a ser igual al peso molecular de ese compuesto entre 3 sería más 3 acá, el aluminio, es el catión, 3 por 2, 6, entre 6, ¿cierto? Esto va a ser igual. Entonces, peso equivalente igual peso molecular, lo voy a dejar indicadito, peso molecular entre teta, teta vale 3. Ya está, muchachones. Ahora sí, ya tendríamos el peso equivalente para el sulfato de aluminio. Muy bien. También tenemos una relación que me permite convertir de normalidad a molaridad. Hemos visto que la molaridad va a ser igual al peso entre el peso molecular sobre el volumen, ¿no? Entonces, ahí tenemos esta relación. Y eso representa la molaridad por teta. Una forma más rápida de trabajar, ¿no? Teta es el parámetro de la función. También tenemos la molaridad, es otra unidad química de concentración. Se define como el número de moles de soluto disueltos en 1 kilogramo de solvente. O sea, el solvente ya no va a estar en litros ni en mililitros, sino en kilogramo. Y no es solución, sino solvente. Ahí tiene la formulita. Ahí tenemos un ejemplito de aplicación. Dice, determine la molaridad de una solución que contiene 0.2 moles, ya tenemos las moles, y está disuelto en 400 mililitros de agua. Debemos hallar la masa de agua. Como la densidad del agua es 1, entonces la masa del agua será 400 gramos. Y ya está, resuelto. Número de moles de soluto, 0.2, kilogramos de solvente, 0.4. Y esto es igual a este cociente, 0.5 molar. Muy bien. Sigamos con otro ejemplito. Sigamos por acá. Sigamos ahí. Tenemos partes por millón también. Partes por millón. Se usa para concentraciones muy pequeñas, ¿no? Muy pequeñas. Por ejemplo, el oro.
4 por 10 a la menos 12 gramos por kilogramos de agua de mar. Y las partes por millón se expresan en gramos de soluto sobre gramos de solución por 10 a la 6. También miligramos de soluto entre kilogramos de solución o miligramos de soluto por litro de solución. Miren, son varios factores con los cuales podemos expresar las partes por millón. Tenemos las aplicaciones de soluciones, que son las diluciones. Una dilución es rebajar la concentración de una concentración alta a una concentración pequeña, agregándole algún componente líquido. Podría ser el agua, por ejemplo. Cuando tenemos una solución bastante concentrada, le agregamos agüita y le estamos rebajando su concentración. Veamos un ejemplito de aplicación. Para eso se utiliza esta expresión. En lugar de molaridad yo podría colocar concentración, volumen, concentración 2, volumen 2. Para especificar de que la concentración puede ser física o puede ser química, o sea, porcentaje en peso, porcentaje en volumen, normalidad o molaridad. Se aplica igual. Acá tenemos un ejemplito de aplicación. Observen ustedes el gráfico. Dice lo siguiente. Se tiene dos recipientes en las cuales tenemos una solución de ácido clorhídrico. En la primera, la concentración es de 5 y necesitamos llevarlo a una concentración de 2 molar. Para eso, la primera solución tiene un volumen de 40 mililitros y vamos a determinar el volumen final. Conociendo el volumen final, ya podemos determinar qué cantidad de agua le hemos agregado, porque conocemos el volumen inicial. Por diferencia, tendríamos el volumen de agua añadido. Veamos. Por acá, entonces, aplicamos esta relación de acá. ¿Cierto? Aplicamos. Acá lo voy a hacer. Concentración 1, 5. Multiplicado por el volumen, que es 40 mililitros. Esto va a ser igual a la concentración 2, ¿no es cierto? 2 por el volumen 2. Y acá despejamos, hallamos el volumen 2 y observamos que el volumen 2 va a ser igual 5 por 40, 200, entre 2, 100. 100 mililitros va a ser igual al volumen 2. Ya tengo el volumen 2. Entonces, el volumen de agua, volumen de H2O, será igual a 100 menos 40, será 60 mililitros. Ya está, miren, jóvenes. Es así como se determina entonces el volumen de agua añadido a esta solución para llevarlo desde una concentración 5 a una concentración 2. Y la última parte corresponde a mezcla de soluciones, ¿no? Dentro de la mezcla de soluciones nosotros vamos a esquematizar, en la cual vamos a tener dos concentraciones, dos volúmenes diferentes, y vamos a obtener una tercera concentración o un tercer paso que nos permita hallar, en este caso, de repente concentración o de repente volumen, ¿no es cierto? En este caso los volúmenes van a ser aditivos. Veamos una imagen. Dime, muchachón. A ver, ¿deseas preguntar? ¿Puedes hacer la pregunta? Ajá. Muy bien, sigamos. Acá tenemos entonces mezcla de soluciones. Cuando se mezclan dos soluciones que contienen el mismo soluto, pero de concentraciones diferentes, la solución resultante posee una concentración intermedia, ¿no? Posee una concentración intermedia. Veamos el ejemplo. Por acá, observen ustedes, tenemos una solución de ácido sulfúrico, ¿no? Ácido sulfúrico, que tiene, en el primer caso, un volumen de 40 mililitros a una concentración de 5 molar.
y lo vamos a mezclar con otra solución de ácido sulfúrico, un volumen de 60 mililitros y una concentración de 3 molar. Y me piden calcular la concentración resultante, ¿no es cierto? En este caso, como les había indicado, los volúmenes van a ser aditivos. Entonces, tenemos que aplicar esta relación de acá. 5 por 40, o sea, concentración 1, volumen 1, más concentración 2, volumen 2, y todo esto va a ser igual a concentración 3 multiplicado por la suma de los volúmenes, volumen 1 más volumen 2. Ya les había indicado que los volúmenes en este caso son aditivos, ya, son aditivos. Entonces, si reemplazamos los valores, ¿no es cierto? Si reemplazamos los valores, tendríamos por acá, a ver, sería 5 por 40, ¿no es cierto? 5 por 40 más, tendríamos 3 por 60, ¿cierto? Igual a 100 veces la concentración 3. ¿Está? Me piden la concentración 3, concentración molar. De ahí sería, en este caso, 5 por 40, 200, más 180, ¿cierto? Sería 380. Entre 100, la concentración 3 quedaría definido como 3.8 molar. ¿Ya está? Y esa sería la respuesta, miren ustedes. Ya tendríamos entonces la concentración 3 determinada. Muy bien. Muy bien, entonces tenemos ese tipo de ejercicios que podemos plantearlo, que son mezclas. También hemos visto disoluciones, ¿no es cierto? Y si tuviésemos como dato no la concentración molar, sino la normalidad, igual se procede, pero tendríamos que homogeneizar, ¿no es cierto? Tener la normalidad también. En este caso, ¿no? En este caso, también podríamos tener el dato en porcentajes. Porcentaje en peso, porcentaje en volumen. Y se procede de la misma manera. Se procede de la misma manera. En lugar de, por eso estoy generalizando, en lugar de concentraciones, ¿no es cierto? En lugar de concentraciones, yo puedo utilizar concentraciones químicas o concentraciones físicas. Porcentaje en peso, molaridad, normalidad, etc. Muy bien, así es, mañana está programado el taller de reforzamiento desde las 7:30. Vamos a resolver una hojita de ejercicios, traten de imprimirlo. Hasta la hora que terminemos, si terminamos rápido a buena hora. Así es. Muy bien. Muy bien, ya con esto estamos prácticamente terminando. Entonces, a modo de resumen, en la plataforma les he colocado en qué aula va a ser. Ya les coloqué el aula. Revisen ustedes su plataforma en anuncios. Ahí está el aula. Hemos visto disoluciones y su aplicación en la industria, ¿verdad? Estas soluciones son utilizadas básicamente en procesos electrolíticos. Perfecto, mi querido Josué, Candela Izquierdo, ahí es. Entonces ahí tenemos, básicamente se aplica protección de metales contra la corrosión. También tenemos soluciones refrigerantes y anticongelantes, utilizados también en la industria automotriz, también en industria de alimentos, industria de bebidas, tanto gasificadas como licores. Ahí se trabaja con soluciones, también en las textiles, ¿no?
Ajá. Muy bien. Cualquier duda, ya ustedes saben, mediante el foro. Si no, mañana estamos para atender cualquier inquietud que tengan ustedes en el taller. Cualquier duda que tengan, pueden hacerlo. Muy bien, muchachos. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto estar con ustedes hoy día y nos estaremos viendo. Muchísimas gracias. Hasta mañana.